Y fíjese, las personas con discapacidad se enfrentan a muchos retos. Uno de ellos, por supuesto, es conseguir trabajo, pero pese a ello también existen casos de éxito y aquí le contamos uno. Servicio de Empleo Iztacalco, buenos días. Ángeles es discapacitada, tiene secuelas de poliomielitis. Desde hace 1 año 7 meses trabaja como recepcionista en la unidad de servicio de empleo de Iztacalco. Un trabajo en el que todos los días aprendo, en el que sirvo a la gente, bueno, le doy una atención que me hace sentir satisfactoria. Aquí ofrece al público informes sobre la bolsa de trabajo, microcréditos, curso de capacitación, entre otros temas. Buenos días. Buenos días, ¿en qué te puedo servir? Ya vengo fui repatriado. Vengo a pedir información sobre la ayuda que se me puede dar. Narra que antes de encontrar este empleo estuvo 4 años sin trabajo. Sí, incluso toqué muchas puertas y pues no se me abrieron hasta esta ocasión. ¿Qué le comentaban cuando usted se acercaba a tocar puertas? Pues que no había vacantes, que no había espacio, que no era por mi discapacidad. En la Ciudad de México hay 500,000 personas con alguna discapacidad, de las cuales 92% son mayores de 18 años. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.